están destruidas. Solo 18 sobreviven. Pregunto, ¿puede ser esto del Espíritu Santo? Número 3, desde que entró el G12 ha causado profundas y terribles divisiones. Como dije al comienzo, iglesia que entra, iglesia dividida. Concilio que ha entrado, concilio dividida. Familia que ha entrado, familia dividido. Los pastores que hace 10 años eran hombres santos, pero santos, temerosos de Dios, desde el momento que entraron al G12 se volvieron codiciosos, soberbios, que son características del anticristo, son frutos del anticristo. Se volvieron blasfemos, son características del anticristo. Entonces aquí es donde nosotros cuestionamos o este sistema, porque en ninguna parte de la Biblia encontramos la palabra G12. Encontramos que Jesús nombró sus 12, pero nunca utilizó la G. Porque si Jesús hubiera utilizado la G, entonces Cristo se hubiera convertido en el 666. No, nunca encontramos esa palabra G. Qué coincidencia que nos meten eso G. Y claro, esa fue la punta de salida. Ahora lo han desglosado. Ahora, no, nosotros no nos llamamos G12. Ya nosotros quitamos todo eso. Pero la práctica que están haciendo los encuentros son frutos de lo que surgió. Ahora, exactamente. Ahora, doctor Bolañes, dentro de las manifestaciones que usted mencionaba que se realizan dentro de este tipo de encuentros, queda claro, doctor Diamond, también, queda claro que hay una manipulación o el querer tener el control sobre las personas. ¿A qué nos lleva sociológicamente también eso que la pregunta, doctor Diamond? ¿A qué nos lleva esto al querer tener el control de las vidas y ordenar y mandar sobre la vida de las personas? Porque eso es lo que realmente sucede. Hay que ser honesto, el G12 se ha convertido a los pastores en patrones. Han hecho de la gente sus esclavos. Han hecho de los líderes de célula los capataces. Y han hecho del púlpito su trono y a Dios lo tiraron a la calle. Por eso la iglesia de la Odisea dice, yo estoy a la puerta y llamo, déjenme entrar. Son iglesias donde no está Dios, hablan de Dios, pero no está Dios. Predican a Jesús, pero la pregunta es, ¿a cuál Jesús? Y aquí viene un serio problema, Antonio. ¿Qué relación hay entre el modelo de César Castellanos y el de Cash Luna en Guatemala? ¿Son lo mismo? No hay ninguna diferencia. Lo mismo que se practica en el G12 de César Castellano es lo mismísimo que se practica en el modelo de este señor de Guatemala, como también ahora han surgido múltiples de nombres, pero están haciendo la misma cosita. O sea que en otras palabras, simplemente no están utilizando el nombre G12, pero siguen haciendo los mismos pactos, las mismas prácticas de ocultismo, y el fruto en los líderes, en estos pastores, sigue siendo el mismo fruto: soberbia, codicia, liberalismo, es decir, que se han apartado. Un espíritu de homosexualidad en el G12. Y muchas cosas horribles que han surgido, muchas cosas más. Antonio, yo estoy pensando en una cosa que a mí me parece bastante preocupado, y por favor, amigos televidentes, presten atención a esta pregunta. Antonio, ¿qué relación hay entre el G12 y los famosos apóstoles? Y tú mencionaste una palabra: pactos. Hemos dicho hasta la saciedad, Antonio, que el hombre no puede hacer pactos con Dios, que Dios estableció 7 pactos en la Biblia con la humanidad. Pero tú escuchas predicar a Ronnie Chávez, a Cash Luna, y tú lo conoces a Ronnie Chávez, a Ana Méndez, y le dicen a la gente, usted quiere ser bendecido, corra al altar y pacte con Dios. Cuando en la Biblia dice que el único que pacta es Dios. ¿Qué pactos están haciendo? ¿Es un pacto con el mismo diablo? Bueno, eso es muy peligroso lo que ellos están haciendo. En primer lugar, cualquier cosa espiritual donde intervenga el dinero es grave y seriamente cuestionable en la Biblia y trae consecuencias peligrosísimas y gravísimas. Y escuchen ustedes, pastores, si ustedes están participando de esto, ustedes son parte de esto, ustedes no están recibiendo bendición, se están metiendo en un gravísimo problema, y tengan cuidado de que no vayan a aparecer en el grupo de Mateo capítulo 7 y el versículo 21. Tengan mucho cuidado, y les voy a decir por qué. Yo tengo un estudio que lo hice hace exactamente 10 años, que se llama Apostasía con dirección al falso profeta. Y en él estoy explicando que cuando alguien manipula o soborna lo espiritual con dinero, se mete en gravísimos problemas. Y muestro 2 casos contundentes. Uno de ellos es el caso del leproso, Naamán. Naamán va donde Eliseo, y no voy a decir toda la historia, todos la conocen. Eliseo lo manda que se zambulla 7 veces al río Jordán. Cuando Naamán regresa sanado de su lepra, Naamán, en una forma de gratitud, viene y le ofrece 14 mulas cargadas de oro, de plata, de ropa y de víveres al profeta. Ahora, alguien podría decir, el profeta estaba tan lleno de prosperidad que se dio el lujo de rechazar eso. Yo te lo puedo probar.
que nadie conoce mejor la condición de uno que su propia familia en su casa. Y su propio criado sabía que en ese día no tenía ni qué comer. Así es que uno dice, ¿cómo es posible que Eliseo rechaza la oferta de Naamán? Ahora, ¿cuál es la respuesta? Yo lo explico ahí. Eliseo le estaba dando un mensaje a Naamán. Naamán era un tipo famoso, era el general de 5 estrellas del ejército sirio, de mucho dinero. Naamán estaba acostumbrado a pagar por sus favores, que con su dinero él compraba lo que a él le daba la gana, con su dinero. Si Eliseo aceptaba las 14 mulas que él estaba ofreciendo, entonces Naamán se iba a regresar a Siria, no dándole la gloria y la honra a Dios, sino que Naamán iba a regresar a Siria confiando, sabiendo que su dinero, que sus regalías habían hecho posible la sanidad de su lepra. El mensaje de Eliseo es, ni tu oro ni tu plata te ha sanado, sino la misericordia de Dios. Ahora, ¿cuál es la consecuencia? Y por favor déjenme terminar en esta parte para dejarlo bien claro y no dejar laguna. ¿Cuál es la consecuencia de esto? El criado Giezi no puede creer que Eliseo rechaza esto. No puede creerlo. Y entonces, como no tienen comida, el criado sale por detrás de la casa y se va y alcanza a Naamán. Y le dice, disculpe, señor, es que mi profeta tuvo pena, y y le dice todo. Y claro, Naamán viene, claro, le da todo esto. Cuando el criado regresa, Eliseo lo está esperando en la puerta. Y le dice Eliseo, ¿por qué hiciste esto? Ahora, nótese ustedes, pastores. Ahora, le dijo Eliseo, ahora la lepra de Naamán se te pasará a ti. 2. Nuevo Testamento. Está el brujo Simón. Y no puede dar crédito. Él se ha convertido, entre comillas, a Cristo. Ha sido un tremendo testimonio en Samaria. Pero en ese momento llega el apóstol San Pedro y el apóstol Juan. Y cuando el brujo se queda viendo cómo Dios utiliza a Pedro y a Juan, de tal manera que cuando Pedro ponía las manos sobre la gente recibía el Espíritu Santo. Entonces Simón el mago se le hicieron los símbolos de dólares y dijeron, wow, ¿cuánto puedo ganar yo con ese poder? Y no simplemente lo pensó, sino que salió a flote su codicia y salió delante de Pedro y le dijo, aquí hay dinero, yo quiero ese poder. Pedro lo queda viendo fijamente a los ojos y le dice, perezcas tú y tu dinero, porque has pensado comprar a Dios con tu dinero. Y luego le dice Pedro, y suplícale a Dios, mira lo gravísimo que es esto, y suplícale a Dios, por si quizás Dios tiene misericordia a ti. El caso también de Zafira y Ananías, hubo dinero por delante, hubo nombre por delante. Entonces, ¿no? Sí, es peligrosísimo. Tengan cuidado con eso de los pactos. Sumamente peligroso. Número 1, no puede haber otro pacto que el que ya fue hecho en la cruz del Calvario. Cualquier otro pacto después de la cruz del Calvario se le considera falso evangelio y por lo tanto es anatema, es maldito. Ya no puede haber otro pacto. El pacto se selló en la cruz del Calvario, donde Dios entrega su vida por la salvación de la humanidad. Doctor Bolaños, usted acaba de decir, mientras hacía esta perfecta explicación, que dos palabras interesantísimas, codicia y prosperidad. ¿Cómo está conectado el doctor Diamond? Decía, el señor Luna y el señor Castellanos trabajan de una manera igual. ¿Cómo va conectado esto de la prosperidad con el G12? En ambos casos hay codicia, porque lo que se muestra ahí es codicia, es deseo insaciable, desmedido, de control, de poder, y de poder económico y poder de controlar a la humanidad, de manipulación. En ambos casos, el del G12 se preocupa por llenar la iglesia, pero no con almas arrepentidas y salvadas, sino llenar la iglesia para hacer alarde de que él tiene poder, de que él tiene control. Como me dijo una personalidad de alta autoridad en una ciudad mexicana, que es del gobierno, dijo, yo estuve reunido con uno de estos apóstoles de la prosperidad, y él dijo, ¿quieres saber el grado de poder que nosotros tenemos? Yo te llamo a mis dos en este momento, y si les digo que se tiren al piso y me lamban los zapatos, lo van a hacer. Eso se llama control de poder. Entonces, tanto en el G12 como en los apóstoles de la prosperidad, lo que hay es codicia por el poder y por el dinero.
Doctor Bolaños, ¿qué hacer directamente a la gente que está en este tipo de grupos como son los G12? ¿Qué hacer? Porque porque hay muchas gentes, iglesias que estaban en una sana doctrina que cayeron en esto, lo hemos mencionado. ¿Qué hacer la gente que tal vez en este momento se siente confundida? Bueno, leamos la palabra del Señor. Apocalipsis capítulo 18 y el versículo 3. El Señor es contundente a través del ángel. Salid de en medio, pueblo mío. O sea, toda iglesia que ha caído en esta práctica es iglesia ramera. Y por lo tanto es hija de la gran ramera. Y por lo tanto está seleccionada para recibir los juicios de la gran tribulación. ¿Qué es el mensaje a la gente que está dentro de la gran ramera, pero que son gente que ama a Dios? Que a pesar que están allí, Dios los ama. El mensaje del Señor es este: salid de en medio, pueblo mío, para que no recibáis las plagas ahí es descrita. Ese es uno. Siempre si hay que dar un pasaje, hay que dar el contexto. En Timoteo, el apóstol Pablo dice: y conoce el Señor a los que son suyos, y tiene este sello. Y viene la parte clave: y apártese de iniquidad todo aquel que invoque el nombre del Señor. Es decir, ¿de quiénes se está hablando? De aquellos miembros que aman al Señor, pero que por razones, por A o por B, siguen metidos en estas iglesias de prácticas herejes. Si ellos aman verdaderamente al Señor, y después de oír la advertencia, ellos deben de salir de ahí. De lo contrario, al no salir de ahí, lamentablemente sufrirán las consecuencias. Quiero hacer un corte nada más en este momento antes de despedir, porque también nos está regalando su tiempo el doctor Bolaños, muy precioso, muchísimas gracias. Queremos irnos a un brevísimo corte comercial, enseguida regresamos con más de este programa en especial en esta noche. Regresamos enseguida. Muchísimas gracias, seguimos con más de este programa especial en esta noche. Agradecerle al doctor Bolaños una vez más y al doctor Diamond también por acompañarnos. Estamos hablando de este tipo de temas que yo quiero invitarle a toda la audiencia que por favor tenga mucha atención y si tiene papel y lápiz pueda copiar lo que se viene a continuación porque realmente es importante. Hay muchas cosas que se están dando últimamente que se le ha denunciado a través de nuestros invitados en esta noche frontalmente y abiertamente. Y yo quiero hacer hincapié en algo. Si alguien quizás quisiera rebatir, porque el derecho de la libre expresión es también que alguien pueda decir, yo pienso de una manera diferente y usted está en todo su derecho, por supuesto que sí. Si usted tiene un argumento bíblico, por favor, háganos llegar su inquietud para nosotros poder de esa manera también suplir las necesidades en cuanto a las preguntas que usted tenga y poder responderlo, porque es un espacio abierto para cualquier persona en ese sentido. Doctor Raymond, usted tenía una denuncia gravísima en este momento. Sí, yo quiero que me presten atención, por favor. Esto va para nuestros amados pastores de iglesias y denominaciones sanas, pero que se están uniendo de a poco y plegando a famosos predicadores corruptos moralmente, doctrinal y espiritualmente. Estos predicadores como Cash Luna hicieron una declaración, Antonio, que me tiene muy preocupado. Cash Luna dijo lo siguiente: señores, dijo esto Cash Luna, por andar enseñando del arrebatamiento es que la iglesia está estancada. No existe el arrebatamiento. Lo que hay que hacer es instaurar el reino ahora y en este momento. Ronnie Chávez dijo en Costa Rica: me arrepiento de haber predicado 20 años un arrebatamiento que no existe. Y muchos otros más. Dante Gebel dijo: la teología irresponsable de creer que Jesús viene nos hizo una generación castrada de intelecto. Pregunto, ¿por qué estos predicadores de la teología de la prosperidad y del G12, como César Castellanos también, negaron el arrebatamiento de la iglesia? ¿Cuál es la razón? Bueno, porque ellos están siguiendo una corriente que se conoce como la teología del postmilenialismo. ¿Qué es el postmilenialismo? En el postmilenialismo no existe gran tribulación, no existe arrebatamiento. El postmilenialismo es que la iglesia, que por cierto recuerde que el postmilenialismo nace en la iglesia católica, específicamente por San Agustín de Hipona, que fue el padre, el fundador de esta ideología. Ellos enseñan que la iglesia ha sido puesta para conquistar todos los poderes del mundo, y por eso es que la iglesia católica hizo las famosas cruzadas, porque estaba instalando el reino, y que entonces Dios no va a regresar, Jesús no va a regresar hasta que la iglesia no haya conquistado toditititito los poderes del mundo, y hasta entonces vendrá Jesús. Esa se llama la teología del postmilenialismo. Pero en la década de los 40, un grupo de pseudos predicadores de Canadá
introdujeron dentro de la iglesia evangélica una nueva versión del postmilenialismo. Esa nueva versión se llama el Kingdom Now, o sea, el reino ahora, que es lo mismo que postmilenialismo. Ellos dicen que no existe arrebatamiento, no existe gran tribulación, sino que son todas las tribulaciones, por lo tanto no hay anticristo, por eso ellos nunca hablan del anticristo, no hay falso profeta, no va a haber una sola, o sea, no hay dos bestias, no va a haber marca, por eso nunca hablan eso de ellos. Nada, no, para ellos el Apocalipsis ni siquiera existe directamente. Entonces, esta línea que no necesitamos mencionar nombres, el solo hecho de saber que es del G12 y el solo hecho de saber que es un apóstol de la prosperidad, los famosos apóstoles de la prosperidad, de un 99% son del Kingdom Now, o sea, el reino ahora, que Cristo no tiene que venir hasta que la iglesia no haya conquistado todos los poderes y establecido el reino sobre la tierra. Eso suena bonito, suena interesante. El problema es que no es bíblico, no tiene absolutamente respaldo bíblico, porque niega verdades profundas de las Sagradas Escrituras e inclusive, por ejemplo, nuestros concilios como Asambleas de Dios, Iglesias de Dios, como Iglesia de Dios Pentecostal y muchos otros concilios, incluyendo nuestra Convención Bautista y todo eso, cada uno de estos concilios, de todo y de todo, todos ellos creen 100% en su profundo margen doctrinal, 100% en el arrebatamiento de la iglesia. Así es que yo no sé qué van a hacer nuestro concilio como nuestras asambleas de Dios, como nuestra iglesia de Dios. Yo no sé qué van a hacer con líderes que están dentro de ellos mismos y que abiertamente están negando eso. Entonces ya no son asambleas de Dios, entonces ya no son iglesias de Dios, porque están negando los principios doctrinales de la iglesia, de las asambleas de la iglesia de Dios, de la Convención Bautista. Están negando que el arrebatamiento, están negando el cumplimiento del Apocalipsis. Y esto es gravísimo porque hay una severa sentencia en la Biblia. A todo aquel, dice, yo testifico, no Juan, sino el propio Señor Jesucristo, dice, yo testifico a todo aquel que si alguno quitare de las cosas escritas de este libro o añadiere a las cosas escritas en este libro, yo borraré su nombre del libro de la vida. Y yo digo, ¿de qué te sirve, David, que tengas todo el oro del mundo? Pero tu nombre no está escrito en el libro de la vida. Eso es gravísimo. Es sumamente peligroso y por favor, pastores, no se dejen engañar. Tengan cuidado si el Kingdom Now no pertenece al nuevo orden mundial y ustedes están en el mismísimo camino de la bestia anticristo. Cuidado, yo les recomiendo como teólogo, como ministro, como pastor, yo les recomiendo que hagan una reflexión profunda, que pongan sus barbas en remojo, y si es posible que se arrodille y le pidan perdón al Señor por haberse desviado de la santa doctrina. Recuerde, pastor, siervo del Señor, que has caído en estas cosas. El reconocer sus errores es de hombre. El propio Señor Jesucristo dice en Mateo capítulo 5, bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Sabe cuál es la traducción correcta de eso? La traducción correcta es bienaventurado el que reconoce su condición espiritual, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Siervo del Señor, pastor, amado, hombre que fuiste santo, hombre que fuiste temeroso, que fuiste de ayuno, que fuiste de oración, eres un hombre que cuando predicabas en el púlpito lloraba acerca del arrebatamiento de la iglesia, acerca de la venida de Cristo Jesús, que cuando tomabas el libro del Apocalipsis lo agarrabas con respeto. Tú, siervo, si has caído en eso, el reconocer tus errores es de hombre, pero también tienes el privilegio de ser llamado hijo de Dios. No será un pecado que te pares en tu propia iglesia y diga, hermano, mi queridos hermanos, me equivoqué, y quiero volver de nuevo a la senda antigua. Cuando decimos la senda antigua, estamos hablando de los principios doctrinales. Ese fue el llamado del profeta Jeremías. Paraos en vuestros caminos y preguntad por la senda antigua, por los principios doctrinales donde naciste. Si tú haces eso, hay esperanza para tu vida. Si no lo haces, ten cuidado que no te vayas a encontrar en Mateo 7 y el versículo 21. Que Dios te bendiga. De hecho, hemos encontrado muchos pastores que han recapacitado en cuanto a los temas, este tipo de situaciones que se han dado y que sobre todo, gracias a los programas que se han venido transmitiendo, mucha gente ha dicho, realmente hemos estado mal y eso es loable. Reconocer abiertamente delante de toda una congregación, creo que es loable y es una posición humilde, pienso yo, de cada pastor que tal vez se equivocó y pensó que esa era la mejor solución. Doctor Olaínez, quería hacerle esta última pregunta. A través de usted hablar de esta manera tan frontal, tan directa, con nombre y apellido,
¿Usted ha sido amenazado tal vez por decir este tipo de cosas? Bueno, yo quiero aclarar una cosa muy importante. Cualquier persona, sea religioso, sea artista o sea político, en el momento que se convierte en una figura pública, ya es objeto de la crítica universal. Y la misma Declaración Universal de los Derechos Humanos lo reconoce. De tal manera que en el momento que usted acepta ser pastor y hacerse famoso, usted es una figura pública y su nombre va a ser mencionado en pro y en contra. Por lo tanto, en la Declaración de los Derechos Universales no existe una forma de demandar a nadie porque se mencione su nombre. Imagínense si nuestro presidente Barack Obama, estoy hablando de mi nación, Estados Unidos, decidiera demandar a toditititito los que están hablando, los millones que están hablando en la website, en bien y en mal. ¿Cómo va a ser? No existe. Entonces, desde el momento en que nosotros somos figura pública, se va a hablar en bien o en mal. Lo importante de esto, Alex, es esto, que si lo que se está hablando de mí es falso, es mentira, yo soy bendecido delante de Dios. Pero si lo que se está hablando de mí es falsa doctrina y están probando que lo que yo estoy enseñando es falsa doctrina, entonces yo debería de desvelarme y no dormir y pensar seriamente. La Biblia dice que sois bienaventurados cuando por causa de mi nombre os vituperen y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Por ejemplo, en la internet se dicen cosas horribles y espantosas contra su servidor, contra Miguel Rosell, contra David Damon, pero todo lo que se dice es difamación. No nos prueban con la Biblia que lo que estamos diciendo es antibíblico. Si ellos nos probaran con la Biblia que lo que estamos diciendo no es verdad, yo sería el primero en declarar públicamente, declararía públicamente que me he equivocado. Así es que, si están hablando mal, a mí no me preocupa. A veces mi esposa dice, pero mira lo que están diciendo, y le dije, gloria a Dios. Gloria a Dios. Me río porque salió, yo creo que hasta David lo vio, donde salió un elemento pseudo apóstol de California diciendo que Antonio Bolaños tenía una casa de $2 millones. De $2 millones. Y yo no tuve ni que defenderme, sino que le llovió lluvia a ese hombre. No solamente de eso, sino que hasta el FBI le cayó encima, porque aparte de eso amenazó mi vida. O sea, lo que no podemos hacer, Alex, es amenazar. Nosotros podemos mencionar nombres y apellidos de figuras públicas y no hay ningún delito, pero sí no podemos amenazar. Si yo amenazo la vida, por ejemplo, en Ecuador está el presidente Rafael Correa, y cualquier ecuatoriano puede hablar lo que le dé la gana contra el presidente, en bien o en mal, y estoy seguro que el presidente Correa no lo va a mandar a echar preso por eso. Pero si alguien ecuatoriano hace una declaración de amenaza de muerte contra el presidente Correa, inmediatamente esa persona va a la cárcel. Entonces, entiende lo que es una cosa. Lo que no podemos hacer es amenazas. Nosotros sí podemos mencionar nombres y apellidos de los herejes, de los falsos profetas, de todo eso lo podemos hacer, pero no podemos hacer amenazas, como sí me han amenazado a mí. Y gracias a Dios que todas las amenazas que han llegado de inmediato, sin que yo las denuncie, instantáneamente el FBI entra en control de esas amenazas. Pero la pregunta es, ¿cómo es si ellos son siervos de Dios? ¿Cómo es si son ungidos? ¿Cómo es que amenazan la vida de otro siervo? Número uno, ¿qué es si el Espíritu, si la Biblia dice que los homicidas no entrarán al reino de los cielos? Entonces, ¿por qué están amenazando? ¿Por qué amenazan? ¿De dónde viene? Entonces, ¿de dónde viene la amenaza? Viene de Satanás, el diablo. Entonces, si yo estoy bien en lo que estoy enseñando, yo no tengo por qué tener miedo, ni tengo por qué amenazar a David. Pero, sin embargo, este es parte del espíritu de la Inquisición, Alex. Es parte del espíritu de la Inquisición. Yo quiero ir terminando ya con esta parte, Alex. Okay. Quiero decir esta palabra. Y quiero decir aquí con todo respeto a nuestros queridos hermanos ecuatorianos. Y quiero finalizar con esto. Mi abuelo era judío. Mi abuelo, una vez yo recuerdo cuando niño, cuando andaba con él, mi abuelo le dijo a una persona que lo maldijo, delante de mí, maldijo a mi abuelo. Y mi abuelo se volteó a esa persona y le dijo, ¿sabes qué, hijo? Con un espíritu de serenidad. Le dijo, ¿sabes qué, hijo? Nunca te atrevas a maldecir a un judío, porque llévalas de perder. Nunca lo hagas, porque el Altísimo dice que son benditos los que nos bendigan y que son malditos los que nos maldigan. Yo quiero decirles, queridos pastores, porque el pueblo de Dios es lindo, no metamos a esto en el pueblo de Dios. El pueblo de Dios es precioso. Estamos hablando de líderes que han
están haciendo inquisición contra David Damon, e inclusive amenazan públicamente de cerrarle los púlpitos a David Damon a nivel de concilio. Tenga cuidado el que esté haciendo esa amenaza, porque esa amenaza significa maldición contra David Damon. Y si tú estás maldiciendo a un judío, te estás metiendo en gravísimo problema tú, y estás metiendo en problema tu familia, porque estás acarreando una sentencia no de boca de David ni de boca de nosotros, sino, mire, yo digo de esta manera, Alex, sencillamente, si algún brujo me maldice, a mí no me preocupa, porque la maldición de él no me va a caer. Pero si la maldición viene de arriba, yo me puedo quitar la maldición de un brujo y de cualquier persona. Me la puedo quitar en el nombre de Jesús, me la quito. Pero si la maldición viene de arriba, del Altísimo, ¿quién te puede quitar esa maldición? Yo quiero decir, pastores, tengan cuidado con el daño que le están haciendo en algunos casos a David, porque David en ningún momento, lo he visto en estos días, he analizado sus estudios, en ningún momento está dando doctrina falsa. Y lo que está diciendo es lo correcto al denunciar a los herejes, a los falsos profetas. En ningún momento está acusando a los concilios, ni está tratando de destruir a los concilios, sino todo lo contrario, haciendo que todos vuelvan a los principios de declaración de fe de nuestro concilio. Por favor, pastor, ten cuidado, reflexiónalo esta noche, mírate delante de Dios, si cuidado le estás poniendo la mano a un judío. Mucho cuidado. Que Dios le bendiga. Agradecer, doctor Damon. Muchísimas gracias por su tiempo también. Yo quiero también agradecerle a Antonio por estos minutos, Alex, porque para mí ha sido un honor compartir con Antonio Bolaines. Antonio fue el primer predicador, y lo digo bien, el primer predicador en pegar el grito al cielo cuando el señor Cash Luna promovió la marihuana abiertamente en una campaña. Él pegó el grito. Y eso hizo despertar la alarma de la iglesia. Segundo dato. Me voy a referir, con todo respeto, amor y humildad, a mis consiervos de los concilios de las distintas denominaciones. Pastores, yo jamás me burlaré del Espíritu Santo. Yo nunca me burlaría del Espíritu Santo, que antes me parte un rayo, porque sé que la blasfemia contra el Espíritu Santo no tiene perdón jamás. Yo soy pentecostal. Mis principios son pentecostales. La gente conoce mi testimonio. Como mi padre, cuando yo recibí el bautismo en lenguas, cayó al piso y se convirtió. Fruto de recibir yo el bautismo en lengua, sin saber ni qué idioma yo estaba hablando. Mi padre reconoció que yo hablaba el idioma húngaro, el idioma de mi abuelo, y se convirtió. Es que no se puede permitir que algunos pastores le coloquen la mano en la cabeza a una persona y le digan, repite conmigo este trabalenguas, repite conmigo, y le hacen repetir palabras irreproducibles que les hacen creer que es el don de lenguas. Y después le dicen, muy bien, ahora sí ya tienes el don de lenguas. Contra eso yo me he ido. Y esta es una práctica que se está haciendo en muchas iglesias, obligarle a la gente a hablar en lenguas. Contra eso yo me estrellé. Pero de mi parte quiero decirle a Alex, este programa de Historia del Futuro que se va a ver en todas las naciones de Latinoamérica, espero que haya servido de bendición. Doctor Antonio Bolaines, para mí ha sido un verdadero placer compartir con usted estos días acá en Ambato, en el Ecuador, en Quito y en esta entrevista. Créeme, ha sido enriquecedor tu valioso aporte. Creo que hoy la iglesia más que nunca tiene que poner la mirada y los oídos en el Mesías y en su voz. Y cuidado con aquellos predicadores famosos que hacen milagros, pero que enseñan mentira. Mateo 7:21, lo voy a leer para quienes no lo conocen. No todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos predicadores me dirán en aquel día, Señor, Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros, en tu nombre levantamos mega iglesias. Y el Señor les dirá, nunca, jamás los conocí, no sé quiénes son ustedes. Apártense de mí, salgan de mi vista, hacedores de maldad. Cuidado, los falsos profetas hacen milagros para engañar. Dejen de creer en los milagros y váyanse primero a la palabra. Dejen de ser idólatras, defendiendo a predicadores corruptos doctrinalmente. Dejen de predicar mentira y busquen la verdad. La verdad es pura y no tiene contradicciones. Que Dios les bendiga. Muchas gracias. Doctor Bolaines, muchísimas gracias. Gracias, doctor Damon. Que Dios les bendiga. Y este es un espacio abierto para usted. Si usted tal vez tiene alguna duda, consulte con la Biblia, que es el mejor fundamento que usted pueda tener. Muchísimas gracias. Que Dios les bendiga.